De parte del equipo de Alguien te observa en la oscuridad, queremos agradecer a la familia Ritchie por el cúmulo de historias que nos proporcionaron, relatos que van cientos de años atrás. Un empleado llega media hora antes de la hora de apertura de las oficinas. En ese lugar solo trabaja él. Nadie más lo acompaña de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. A las 6:30 él considera que es muy temprano para encender las luces, así que permanece en silencio y en penumbras, esperando a que el reloj marque las 7. Lleva 30 años haciendo eso mismo, pero ese día las cosas cambian. 15 minutos antes de las 7 se escucha un estruendo. 3 potentes golpes de campana. Al principio, este hombre no supo de dónde venían las campanadas, pero pronto lo recordó. Sin querer prender la luz, caminó a tientas por lo largo de la oficina. Tenía una perfecta ubicación del espacio y abandonó el mostrador, caminando hasta una vieja puerta de madera que separaba la oficina postal del museo. Dio un paso al interior de la sala y ese primer paso retumbó a lo alto de la nave. Retrocedió y volvió para tomar una linterna y averiguar qué había pasado ahí. El hombre seguía sin querer encender la luz. Hasta ese momento no le había pasado por la mente la verdadera razón por la que había escuchado ese estruendo. Sin embargo, ya había recordado que en alguna parte del museo había una campana en exhibición. Apuntó con la lámpara hacia el fondo de la nave. No vio nada, tampoco vio a nadie. Inspeccionó los objetos en las vitrinas y rápido encontró que hacía falta una bala de cañón. La vitrina estaba rota y había pequeños pedazos de cristal en el piso. A unos pasos, la campana y la bala. En una recóndita esquina, todavía permanecía vibrando un zumbido ocasionado por el fuerte estruendo, por el golpe que alguien le había dado a ese pesado pedazo de metal. Buscó aún más y no encontró a nadie. Hallarse solo en ese lugar tan espacioso y lúgubre le provocó incomodidad y un poco de desconfianza. Se dirigió hacia la salida caminando con prisa. Antes de poder abandonar el museo, tras de él apareció un nuevo estruendo. Esta vez eran trozos de madera. El empleado de la oficina de correos no se encontraba solo. A sus espaldas debía haber alguien intentando provocarlo o asustarlo. Al voltear, seguía sin encontrar a nadie ni nada, salvo un montón de trozos de madera aventados por todo el suelo. Pensó en los restos del barco exhibidos en ese espacio y se alarmó. Corrió a encender las luces y entonces vio la pequeña embarcación aún pendiente de unos alambres y sin moverse ni un centímetro. Los trozos de madera no le pertenecían, lucían más bien como pedazos de una caja, una podrida y vieja caja de madera. El hombre se asustó porque no encontraba de dónde había salido tal objeto. En ese momento él no lo vio, pero 3 metros por encima del suelo y sobre el muro izquierdo había un agujero cuadrado, o más bien una puerta oculta recién abierta. De ahí salió la caja de madera.
A las 7 en punto, ese viejo empleado llamó por teléfono a su jefe en otra ciudad. Le pidió ayuda para contactar al encargado de cultura. Después de esperar un buen rato en la línea, concertó una cita con un museógrafo de la capital. Un día después, a las 6 de la tarde, acudió un experto. El empleado de la oficina de correos cerró el museo, muy a pesar de que nadie nunca lo visitaba. Esperó y dejó intactos los trozos de madera, temeroso de dañar una obra de la que no tenía la más mínima certeza de su existencia. Era un ataúd. Un ataúd que había salido de la pared, de una abertura oculta en lo alto de un muro. Una pequeña puerta que había pasado desapercibida por cientos y miles de días y de noches. A un lado del montón de maderas podridas que constituyeron el viejo ataúd, el museo tenía una placa que contaba con poco detalle la historia de ese sitio. Hace más de 100 años, ese lugar había sido un convento. Hay una historia que muy pocos se habían tomado la molestia de revisar, la historia de una monja que ocasionó el cierre del convento, una historia bastante espeluznante. 35 años después de que se transformó esa lujosa vivienda en un convento, llegó una monja como transferencia de un monasterio en alguna parte lejana del país. En la historia o en los relatos quedan pocos detalles sobre su personalidad o su carácter. Lo que se sabe bien es que esa mujer recibía cartas con bastante frecuencia, 2 o 3 al mes. Ella siempre decía que sus cartas venían repletas de asuntos de su familia, problemas de personas a las que nunca nadie le había escuchado mencionar. El interés por saber qué decían esas cartas iba en aumento, especialmente cuando una madrugada, la encargada de las llaves, luego de dar un último recorrido por los límites del convento, encontró una pequeña hoguera a punto de consumirse por completo. En el centro, bastantes hojas quemadas hacían que se elevara una delgada columna de humo gris. Caminó apresurada hacia las habitaciones, despertó a más de una, pero a quien buscaba era a Eiva, la monja que recibía las cartas. Ella era la única que no estaba en su cama. De hecho, no estaba en ninguna otra habitación del convento, ni en sus alrededores. Entre varias salieron a buscarla. En ellas nació la malsana necesidad de averiguar qué hacía a esa hora fuera de sus aposentos. A primera hora de la mañana, la Madre Superiora fue notificada de tan sospechosa actividad. Inmediatamente acudieron a su recámara para interrogarla. La encontraron doblando meticulosamente su ropa de cama. Se veía tranquila. A todas las preguntas respondió con calma, apuntando que había estado toda la madrugada de rodillas en una capilla que tenían en los lejanos límites del convento, más allá del patio y los establos. La encargada de las llaves no había revisado ese lugar. Sin embargo, esa respuesta no le convenció en lo absoluto. Pasó las noches subsecuentes cuidando la puerta de la habitación de Eiva, esperando el momento preciso en que aquella monja abandonara los aposentos.
Se había propuesto seguirla. Pasaron varias semanas y su tarea se convirtió en una obsesión. Permanecía escondida en las penumbras que una gruesa columna de piedra le proporcionaba al lúgubre corredor. Ese lugar se veía en aquel entonces tal cual se ve ahora, con la gran diferencia de que por las noches no había iluminación artificial que mostrara los rincones de tan imponente espacio. No era un castillo, pero imagínate altas torres con puntiagudos remates. Imagina la innumerable cantidad de imágenes talladas en piedra. Caras de ángeles visitando los patios, los corredores, estatuas que se cubrían los rostros con las manos. Parecía el decorado de un mausoleo, de un panteón. Una noche, la encargada de las llaves, como todas las noches recientes, vigilaba y resguardaba la puerta. Pero entonces escuchó un estruendo que le sacudió el sopor que en cualquier momento la hubiera dejado profundamente dormida. Era en la habitación de Eva. Corrió y abrió la pesada puerta de madera. En esa habitación ya no había nadie. La encargada de las llaves la llamó por su nombre al interior de su recámara. Su habitación era demasiado modesta y solo tenía una cama, un alto ropero y un escritorio. Nada más. No habría dónde esconderse. Era una mujer astuta y seguro se habría saltado por la ventana. Al intentar verificar su teoría, la encargada se dio cuenta de que las ventanas estaban cerradas con hinchadas trancas de madera que hacían prácticamente imposible abrirlas. Debería estar ahí. La encargada tomó las llaves y salió. Posteriormente cerró con la única llave que existía de esa puerta. Cuando Eva volviera, tendría que pedir que alguien le abriera la puerta de su recámara. Entonces la encargada salió del edificio y atravesó el frío patio. En ese momento el rocío de la noche comenzó a descender por encima de la superficie. Bajo el pasto había charcos de lodo por la lluvia de la tarde. Llegar hasta el límite extremo del convento no fue una tarea fácil, y mucho menos cargando con la débil luz de una lámpara de aceite que no alumbraba nada. La luna hacía brillar la neblina que inesperadamente se apoderó de los alrededores. Poco antes de llegar a la capilla donde se suponía que tenía que estar la hermana Eva, se escuchó el rechinar de una vieja puerta. Instantes después, y agachándose para pasar por debajo del umbral de la puerta, salió un hombre muy alto, muy delgado. Daba unas terroríficas y largas zancadas. Su rostro era más que pálido, su piel pegada al hueso. Las ropas que vestía eran propias de un militar. La encargada de las llaves lo dejó retirarse sin hacer un solo ruido, sin mostrar su presencia. Y entonces entró enfurecida a la capilla. En su mente ardían las más grotescas ideas y acusaciones que tan pronto amaneciera, vertería sobre la hermana Eva. Al buscar en la capilla no encontró a nadie. Antes de abandonar el recinto se aseguró minuciosamente que la hermana Eva no estuviera escondida. Salió y cerró con llave la capilla. Esa era la segunda ocasión en una misma noche que aquella mujer cerraba con llave una puerta, cosa que estaba estrictamente prohibida. Luego de atravesar nuevamente el patio, entró al convento casi jadeando, sudando y con la garganta seca. No estaba asustada, estaba a nada de despertar a la Madre Superiora, con tal de acusar y señalar a la hermana Eva
de verse a escondidas con un hombre de aspecto cadavérico y espantoso. Se detuvo un momento frente a las escaleras. Estaba cegada por la ira y en ese instante sentía que tenía todo el poder de llevar hasta las últimas consecuencias la podrida idea que incendiaba su mente. Tomó el atizador de fuego de la chimenea y subió a las habitaciones. Estaba dispuesta a castigar a Eiva. Cuando llegó a su habitación intentó abrir y entonces recordó que ella misma había cerrado con llave la puerta. La desesperación no la dejaba pensar y le costó trabajo encontrar la llave indicada. Cuando abrió, encontró a la hermana Eiva bajo las sábanas. Estaba bien despierta, esperando a que abriera quien fuese que estuviera tan decidido a entrar. Por más que la encargada de las llaves le cuestionó, no obtuvo otra respuesta de su parte. Eiva aseguraba haber estado en todo momento acostada en la cama. No le pudo dar los azotes con la varilla de metal en ese momento. Se los dio después, cuando fue formalmente acusada de romper el voto de castidad. La Madre Superiora y todas las demás compañeras votaron de manera unánime. Sería castigada con una pena bastante severa. Los golpes no eran parte de la penitencia, pero algunas de ellas estaban tan enojadas o tenían tanto miedo que le golpearon la espalda, las piernas y los brazos, laceraron la piel de su cara con látigos. Habían acordado deshacerse de ella antes de que la noticia saliera del convento. La encerraron en un ataúd, clavando la puerta y sellándola para siempre. Guardaron el ataúd en alguna parte del convento y se olvidaron de ella. Era evidente que habían buscado las cartas que Eiva recibía, pero jamás las encontraron. Incluso buscaron en la superficie de la tierra del patio, pensando que las hallarían enterradas. Durante 2 días la escucharon lamentarse, llorar amargamente y gritar, pero todas decidieron ignorar esos ruidos. El tercer día ya no se escuchó nada. Habría decidido guardar silencio, o tal vez ya era muy tarde y había muerto. Para ser sinceros, a nadie parecía importarle. No hasta que sucedió lo inesperado. Una carta para Eiva llegó un viernes. La Madre Superiora no hizo esperar el momento para abrirla. En su interior encontraron 2 hojas, una con un dibujo y otra con un mensaje. El dibujo correspondía a una caja oblonga, un viejo ataúd de madera. Era espantoso tan solo verlo. Estaba hecho con tal realismo que lucía demoníaco y aterrador, pero sobre todo era idéntico al ataúd donde la habían encerrado. En la hoja solo había una frase, una pregunta más bien: ¿dónde la enterraron? Ahora sí ya no estaban enojadas, estaban horrorizadas. Se sintieron vigiladas y amenazadas, especialmente porque la carta no estaba firmada por un remitente. Una de ellas, agobiada por la culpa, tuvo la magnífica idea de buscar el ataúd de la monja. Solo que ahora ya no estaba donde lo habían colocado. En su lugar estaban todas las cartas que ella había recibido durante meses. Estas también tenían dibujos. Ninguna hoja contaba con palabras, letras u oraciones.
Eran horribles retratos detallados con espantosa precisión. En uno de ellos se veía un pozo abierto como una gran boca con filosos dientes. Al fondo del pozo, una mirada de desesperación se mostraba discretamente. En otro había cuerpos colgados de sogas amarradas a un árbol. Era la reproducción fiel del árbol más grande que había en el patio del convento. Y para ser más específicos, el ángulo en el que estaba dibujado era precisamente desde el punto de vista que se tendría desde la habitación de Eiva hacia el patio. Claro, si las ventanas no estuvieran atascadas y pudiesen ser abiertas. Había otros horribles dibujos. En todos, la muerte era la protagonista. Cuerpos partidos por la mitad, pintados de marrón, espantosas muestras de tortura. Esas eran las cartas que Eiva había estado recibiendo, pero ahora, sin ella presente, sería muy difícil saber qué significaban. No lo sabían aún, pero solo tenían que esperar. Una noche, la encargada de las llaves desapareció. La buscaron por todas partes, pero no había rastro de ella. Horas después, a las 12 del día, llegaron las provisiones que mandaban los superiores: frascos con frutas en conserva, especias, cera, material para encuadernar y una carta para Eiva. Antes de recibir el envío, cuestionaron al par de hombres que llevaban el vehículo con las provisiones. Ninguno supo decir de dónde provenía la carta o las cartas que habían traído anteriormente. Les pidieron ayuda para localizar a la encargada de las llaves, que dicho sea de paso, había desaparecido con todos los juegos de llaves del convento. Minutos después la hallaron. Uno de los muchachos se asomó al pozo y vio el par de ojos de una mujer hasta el fondo. Había llovido bastante en esas semanas, pero una noche atrás se había extraído bastante agua para tallar los pisos de los salones. Ahí, unos centímetros por debajo de la superficie, estaba ella, con los ojos muertos pero bien abiertos. Era la encargada de las llaves y la sacaron con bastante dificultad, en medio de maniobras que duraron horas. Cuando tendieron el cuerpo en la tierra a un costado del pozo, la carne y la piel estaban hinchadas por el agua. La boca estaba bien abierta y los ojos también. En la garganta había una enorme protuberancia que terminó siendo ni más ni menos que uno de los juegos de llaves. ¿Quién lo puso ahí? Nadie sabe. ¿Quién le hizo eso? Nadie tenía la más mínima idea. Pero seguramente tú ya estás formulando alguna teoría. Lo más probable es que te hayas equivocado. Una desgracia volvió a ocurrir semanas después, el mismo día en que llegaba una nueva carta para Eiva. Esta vez encontraron a una de las hermanas colgada de un árbol. En sus manos apretaba con fuerza el atizador de fuego con el que azotaron la espalda de Eiva. Había bastante terror instalado en sus mentes, en sus almas, terror que se convertía en horror, miedo constante, intranquilidad y nervios. La próxima vez que llegara una carta, ¿quién sería la víctima? Ese hombre que la encargada de las llaves había visto salir de la capilla hizo su aparición dentro del convento. Nadie más que la encargada lo había visto antes, pero para ese momento ella ya no estaba.
Claro que hizo la respectiva descripción de aquel hombre, pues ella estaba segura de que la hermana Eiva lo estaba viendo a escondidas y con intenciones románticas. El hombre parecía estar buscando entre las paredes. Una de las hermanas lo vio y le habló, pero el hombre no hizo caso. Se le acercó a él, pero el repugnante olor a carne podrida la ahuyentó. Gritó a las demás informando lo que había encontrado. Cuando volvieron al punto señalado, ya no había nadie. El día en que llegó la tercera carta, ya todas habían empacado sus cosas. Había carrozas cargadas con ropa, con muebles, cruces y símbolos religiosos. Antes del mediodía salieron por la puerta principal con dirección a una estación del ferrocarril que las llevaría por lo largo de 3 días hasta el norte del país. Cerraron el convento y se fueron sin mirar atrás. Cuando llegaron a su destino se dieron cuenta de que hacía falta una de las hermanas. Pasó mucho tiempo y el pueblo que se había levantado alrededor del convento se convirtió en una ciudad. El gobierno recuperó a tiempo la construcción. Se dice que en una de las habitaciones, presumiblemente la de Eiva, quedó encerrada hasta la muerte la hermana Mary, la que supuestamente se había perdido en el camino, la que no había logrado sobrevivir al éxodo del convento. Encontraron el cuerpo sentado junto a la puerta, a la víctima de la tercera carta. También encontraron una relatoría de los hechos. Lo que jamás encontraron fue el ataúd de Eiva, tampoco su cuerpo. Una fachada de piedra ostenta un impecable letrero pintado a mano. Las letras son rojas y el fondo blanco. Es la oficina postal que mira hacia la carretera. Esta edificación cuenta con el único museo de la pequeña ciudad en la que viven no más de 2000 personas. A un lado de la oficina postal, una espaciosa nave resguarda una importante cantidad de objetos históricos. En perfecta disposición y resguardados en vitrinas, hay unas cuantas balas de cañón colocadas en formación piramidal. A un costado, los restos de una embarcación han sido colocados con cuidado, tratando de mostrar la forma del navío cuando zarpó por última vez. También hay una pesada campana que reposa sobre el piso de piedra. Eso y varios objetos más se encuentran en exposición permanente al público. Cabe señalar que en el libro de visitas hay un último registro de visitantes de 3 meses atrás. Definitivamente esta diminuta ciudad no es ni por asomo un lugar turístico, y la oficina de correos lo es mucho menos. Sobre todo ahora que el tránsito fue redirigido por medio de una gran carretera hacia el centro. La importancia histórica de la construcción que resguarda las oficinas y el museo radica en que ese fue el primer edificio que se construyó en esas frías tierras. A partir de su aparición se fueron levantando casas, comercios, plazas a sus costados o a sus espaldas. Inmediatamente antes de que se convirtiera en una oficina postal, había sido un convento, pero realmente fue construida con otros fines. Una noble familia tenía la intención de extender su reinado. Intentaron llevar su apellido a nuevas tierras, pero les resultó imposible, y años después la construcción quedó en el abandono. Con el tiempo, una comunidad de monjas apareció repentinamente en las tierras que miran desde una distancia segura, el acantilado y después la costa. La construcción se convirtió en un convento que funcionó por más de 35 años y después llegó Eiva.
Ahora no queda nada de eso más que la imponente construcción. En 1990, una empresa privada fue contratada por el Estado para restaurar y acondicionar ese espacio. Una parte quedó habilitada como oficina de correos y museo, y la parte de atrás se convirtió en una clínica privada. Nadie sabe cuál fue el motivo por el cual apareció después de tantos años el ataúd donde fue encerrada la hermana Eva, pero ciertamente los restos no estaban por ningún lado. El museo permanece cerrado, la oficina postal no, pero el hombre que estuvo aquella mañana en que el ataúd se deslizó de un agujero en la pared para hacerse pedazos al caer al suelo, ya no trabaja ahí. Se jubiló ese mismo año. Ahora, cuando las luces están apagadas, de alguna parte del edificio se muestra una silueta cubierta en una túnica que sale de las sombras. También se ha reportado la misteriosa aparición de un hombre alto, vestido en viejas ropas militares, espantoso como ha sido descrito en varias ocasiones, su piel más que pálida y pegada a los huesos. El nuevo empleado los ha visto a los dos, pero jamás los ha visto juntos. De alguna manera parece que ella se esconde de él. Por las noches el lugar permanece vacío y cerrado, pero no por ello se mantiene tranquilo. Los residentes de la parte de la construcción que ahora es una clínica han visto luces de velas que se acercan desde lo lejos de los corredores. Han visto las mismas siluetas que todo mundo describe. Una monja que camina silenciosamente por los pasillos, que se esconde en la oscuridad de las salas. Un hombre que rasca las paredes. Por cierto, hay una teoría que jamás podrá ser refutada o comprobada, pero se cree que la hermana Eva llevaba ofrendas a la capilla, ofrendas con las que compraba tiempo antes de que ocurrieran las desgracias mostradas en los dibujos. Hacía sacrificios de animales, pequeñas joyas, a veces sangre y vino. Y es que en años recientes, en el exacto lugar en los límites de la propiedad donde solía alzarse la capilla, aparecían animales muertos y charcos oscuros con sangre coagulada. Mientras no encuentren su cuerpo y le den descanso, alguien estará cuidando la tierra. Con este relato te damos la bienvenida a la temporada 19. Estaremos compartiendo nuevas historias, viejas experiencias obtenidas del otro lado del océano, en el viejo continente. Tendremos también la continuación de otras sagas, el reporte policíaco que había quedado pendiente, el final de las brujas de mi pueblo y más. No te lo pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. Y no te vayas, que esta noche aún es larga y se disfruta más en compañía de nuestras historias de terror. Alguien te observa en la oscuridad.